Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 9. ¿Cuál es el afán? Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. ¿Saben de qué cae en cuenta? Que a Dios le gusta que le combine todo. Mire por qué. En Apocalipsis 4, del 1 al 3, leemos, voy a leer en la palabra de Dios para todos, otra versión. Después de esto miré al cielo y allá había una puerta abierta. La misma voz que había escuchado antes y que sonaba como trompeta me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder en el futuro. Inmediatamente el Espíritu se apoderó de mí y vi un trono en el cielo en el que alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía la apariencia que tienen las piedras preciosas, como un diamante y el rubí. Alrededor del trono había un arco iris que parecía una esmeralda. Recuerden pues que jaspe es diamante. En la versión del 60, Reina Valera dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, subí acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu y de aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, que es el mismo rubí, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Ves? Le combina a Dios su apariencia, las de sus vestiduras, que son jaspe, con la de la ciudad de Dios, que es como piedra de jaspe. Curiosidad mía, espero la compartas. Diáfana como el cristal, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En Hechos capítulo 1, versículo 13, y luego del 21 al 26, leamos para que tomemos esa lista como los nombres que aparecerán allí de los apóstoles. ¿Cuál es el afán? Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Ojo pues, Pedro, 1, Jacobo, 2, Juan, 3, Andrés, 4, Felipe, 5, Tomás, 6, Bartolomé, 7, Mateo, 8, Jacobo hijo de Alfeo, 9, Simón el celote, 10, y Judas hermano de Jacobo, 11. Nos falta uno. Busquémoslo. Dice así, el mismo Hechos. Leamos del versículo 21 al 26 en el capítulo 1. Es necesario, pues, está hablando Pedro, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, cosa tan maravillosa, la palabra es bendita, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Todas las cosas que se perdió Judas, ¿cierto? Bueno. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Son apóstoles del Cordero porque son propios del Señor, le pertenecen. Son de Él, toditicos.
En Mateo 19 del 23 al 30 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, nuestro adelantado Pedro, le dijo: He aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Buenas las preguntas de Pedro. Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Oiga pues, la mención de las 12 tribus y la mención de los 12 apóstoles, vuelvo y te digo, unifica al pueblo de Dios con su iglesia gloriosa. Todos junticos para la eternidad, honrando y glorificando a Dios. Bueno, por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.